capítulo 14. Y recordemos un poco lo que vimos en el capítulo 13. Vimos que la obra es del Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo llama para el cumplimiento de su propósito. Él escoge y llama. La iglesia certifica el llamado y la iglesia envía. Siempre hay oposición cuando el Espíritu Santo obra en alguien o en algo. Vemos que parte de esa oposición, por ejemplo, fue que Juan Marcos se volvió. Tenía que ir y se volvió. Vemos también que aunque hay oposición, la obra de Dios continúa, el reino de los cielos continúa avanzando y el Espíritu Santo abre el entendimiento de en los gentiles y comienza la obra, y el viaje misionero de Pablo y de Bernabé continúa. Y fíjese que en ese accionar del Espíritu por medio de ellos o en ellos, llegan a una ciudad que se llama Iconio. Y fíjese que me gusta mucho este capítulo, porque este capítulo muestra que los neoteólogos de este tiempo, los que han mezclado la Biblia con doctrinas orientales y todo eso, hablan de que los siervos no pueden sufrir, de que los siervos siempre tienen que estar bien, de que la calamidad no es sinónimo de bendición, etcétera, etcétera. Pero nada más contrario aquí a Hechos 14, porque si usted se pone a pensar, Pablo y Bernabé sufren por causa del Señor Jesucristo. También Pablo y Bernabé, a pesar de que sufren, continúan haciendo la obra y no paran. Y usted verá que en algún momento de este capítulo ellos confirman las iglesias del Señor. Pero además de eso, fíjese que Pablo y Bernabé no actúan independientes. Ellos tienen a quien rendir cuentas. Y esas son cosas que el Espíritu provoca en los corazones. Si usted es un cristiano que dice, no, yo es con Dios nomás, yo no... probablemente usted no tiene el Espíritu Santo. O probablemente usted va a pasar por una prueba en la que usted aprenda que usted necesita someterse, sujetarse a alguien, a alguna autoridad. Pablo podría decir, oye, yo soy el apóstol que he sido llamado de una manera espectacularmente sobrenatural, pero él se somete y viene junto con Bernabé y dan cuenta a la iglesia. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Fíjese, wow, qué éxito, qué maravilloso éxito. Pero mire la oposición. Mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Mire la actitud de ellos. O sea, no hay opción de decir, bueno, es que esto lo hicieron mal, por eso. No, hablaron con denuedo, confiaron en el Señor. No es el modo como debemos caminar, no es el modo como se practica el evangelio. Claro que sí, hay que hablar el evangelio con denuedo, sin miedo, y hay que confiar en el Señor. Bueno, dice, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Mire, predicaban con denuedo, confiaban en el Señor respondía y hacía milagros. Voy a poner aquí, quienes hacen la obra del Espíritu sufren penalidades por causa del Evangelio. Versículo 1 hasta el 20 va a ser esto. Entonces fíjese, ellos hablaban con denuedo. Ellos confiaban en el Señor.
el Espíritu Santo hacía señales. Y ahí uno puede pensar, oye, pero ¿cómo es posible que 4 tipos que se oponen o que 8 o 10 personas puedan prevalecer a lo que el Espíritu Santo está haciendo? ¿Ya pensó? Porque mire, dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Fíjese que están haciendo señales y prodigios. Están haciéndolo bien y están confiando en el Señor. O sea, si usted se da cuenta, hay 3 elementos como para decir, esto es éxito total. Quina 6 dirían los jugadores de dados, ¿verdad? O sea, wow, esto es sin pierde. Pero de repente se levanta gente y de repente el Espíritu Santo permite que se levante gente. Hay 2 cosas aquí. La una es, acuérdese que decía en la palabra, ve y ora porque instrumento me es este y yo le mostraré cuánto debe sufrir por causa de mi nombre. ¿Se acuerdan? Parte es eso. Toda persona que entra en el ministerio padecerá, sufrirá. No crea que entrar al ministerio es, entro y todos creen en mí, todos me aman, todos me aceptan y todo irá bien. No, se pasan tiempos difíciles. Un niño le dijo a su papá, papá, ¿y qué vas a hacer vos cuando seas grande? Papá, yo cuando sea grande quiero ser pastor. Wow, ¿y por qué? Le dice, qué lindo, mi hijo, casi se pone a llorar el padre. ¿Por qué usted quiere ser pastor? No, porque los pastores comen harto. Y la gente piensa que los pastores no hacen nada y que comen harto y que siempre son bien tratados y todo. No es verdad, se pasa penalidades, pero ¿saben qué? Yo creo que si estuvieran Pablo y Bernabé aquí, los 3 coincidiríamos en que vale la pena todo sufrimiento, vale la pena, fuera de broma que vale la pena. Entonces, pero además de eso, cuando las cosas salen bien, uno se acomoda y uno quiere estar ahí en su zona de confort y que nadie lo moleste y se acostumbra a una rutina. Esa es la actitud nuestra. Todos los seres humanos somos iguales, pero el Espíritu Santo sabe por dónde apretar. Acuérdense que la obra la hace el Espíritu Santo. Entonces, por causa de eso tuvieron que salir de Iconio y tuvieron que ir a Listra. Mire lo que pasó en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Mire esa señal espectacular. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Se dio cuenta? Allá los persiguieron. Aquí los quieren hacer dioses. La persecución es constante. El enemigo va a atacar por todas partes. Si el enemigo consigue derribar a un siervo de Dios, consiguió mucho. Entonces, obviamente que él se va a lanzar en contra de los siervos de Dios. Ahora, otro asunto interesante es que en la mayoría de los casos, o por no decir todos los casos en los que hay oposición y hay persecución, Dios lo permite. Entonces, en lugar de nosotros enojarnos contra quienes nos persiguen, lo que tenemos que hacer es amarlos y darles gracias a Dios. Fíjese que dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Una cosa interesante es, salieron huyendo. Hay ocasiones en que tenemos que salir huyendo. Y luego, ellos pudieron aprovechar esta coyuntura y decir, oye, hemos pasado un tiempo difícil, entonces ahora aprovechemos esto, pues no. Si la gente nos quiere exaltar, pues Dios lo está permitiendo, ¿verdad?
Pero mire la actitud de ellos, rasgaron su ropa. ¿Sabe lo que significaba eso? Significaba, esto me provoca arrepentimiento, me provoca tristeza, me provoca, necesito humillarme porque lo último que quiero es tomar el lugar de Dios. Lo último que quiero. Y esto quiero demostrarlo de una manera física. Y rompieron su ropa, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Ya vio? Cuando la gente está entusiasmada, cuando la gente está embalada, no le importa nada, no oye razones. Pero quiero quiero hacer un contraste. Mire, he visto hombres siendo alzados entre cuatro en un trono y con unos pergaminos y autodeclarándose reyes. He visto eso entre los siervos del Señor. He visto hombres que se sientan a la orilla de la tarima y la gente puede besarle los pies a cambio de una ofrenda. He visto hombres que venden pañuelos y partes de su vestimenta porque es ungida. He visto, también he visto otros, está parado él y la esposa y están con ropas como de reyes y están siendo declarados reyes. He visto otros que andan con guardaespaldas, tienen que andar mínimo con 10, 12 o 15 guardaespaldas y los autodenominan los nominan como los ungidos. He visto también otros a quienes usted no les puede contradecir teológicamente. He visto otros que solo ellos son la verdad. Pero qué contraste grande entre ellos y Pablo, ellos y Bernabé. Qué contraste grande entre ellos y alguien lleno del Espíritu Santo. Porque hermanos, ser lleno del Espíritu Santo nunca me va a autoexaltar. Nunca. Nunca yo voy a procurar gloria para mí. Cualquiera que es verdaderamente lleno del Espíritu Santo está buscando gloria para el Señor Jesucristo. El Espíritu vino a glorificar al Hijo, no vino a glorificar hombres. ¿Está aquí? Amén. Se lo digo esto porque usted en algún momento va a estar delante de multitudes o delante de algún grupo de personas y usted hablará de su Señor y las personas tratarán de exaltarlo a usted. No, cuando eso suceda, no deje que eso acontezca y diga, no, esperen un ratito. Yo soy un hombre igual que ustedes, propenso a fallar, me puedo equivocar. A quien hay que dar gloria es aquel que murió en la cruz del Calvario, siendo hombre perfecto, y además de eso, por si eso fuera poco, siendo 100% Dios. Él merece toda gloria. Entonces ellos dicen, oye, no hagan eso, no hagan eso. Salieron huyendo, ahora lo voy a poner aquí, quisieron exaltarlos como a dioses. Pero fíjese, un siervo puede estar muy bien ahora y mañana puede estar muy perseguido. Versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, oye, ¿qué pasó? Los han querido hacer dioses o los han querido nominar dioses, no se han dejado y de repente ahora los apedrean. Los que ayer te quisieron exaltar, hoy te quieren apedrear. Esto va para cuantos siervos nos vea por detrás de la cámara, amados. Estamos sujetos a ese tipo de cosas. Hoy somos héroes, mañana villanos. Pero no importa eso, porque lo que importa es que, no voy a decir héroe, voy a decir el Dios Todopoderoso, quien se dio a sí mismo en la cruz del Calvario, Él se ha exaltado.
No importa lo que suceda con nosotros, porque estamos en manos de Él. Si Él permite algo de eso, permitió que lo apedreen a Esteban. Si Él permite que nos apedreen o permite que suceda algo en nuestra vida, lo hizo Él y nos graduamos antes. No confiamos en nuestra obra, confiamos en la obra de Él y Él ya hizo una obra completa por nosotros. Entonces, nosotros caminamos haciendo lo que Él nos manda. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y si nos apedrean, para Él nos apedrean. Ahora, claro, fácil es leerlo y decirlo. Cuando te toca vivirlo es el problema. Y lo he vivido, hermano. Y cuesta decir, Señor, entiendo que este tiempo está pasando porque tú lo permites. Cuesta mucho. Pero es algo que en lo que debemos meditar y es algo que debemos hacer carne. Entonces vinieron unos judíos y quisieron apedrearlo. Y habiéndolo apedreado, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Mire, salieron huyendo, quisieron exaltarlos como a dioses. Pablo fue apedreado. A mí me gusta mucho porque si usted se pone a ver la historia de Pablo, en 5 ocasiones me han dado 40 azotes menos 1. 39 chicotazos bien dados en 5 ocasiones. O sea, no es que Pablo llegaba y ¡ay, de bello! Llegó Pablo. No, había persecución. Ahora, una segunda cosa que quiero que usted mire. Entonces acuérdese, todo misionero, todo hombre de Dios, todo aquel que hace la obra del Espíritu Santo, sufre penalidades por causa del Evangelio. El Evangelio no es ven a Cristo y se solucionaron los problemas. El Evangelio es ven a Cristo y se solucionó tu eternidad y tu pasado. Y mientras tanto tu presente, Dios lo está cambiando a través de tribulaciones, a través de tiempos de bonanza, a través de tiempos difíciles y a través de tiempos de calma. No es que, oye, yo entré al reino de los cielos y ahora porque estoy en el reino de los cielos todo tiene que ser súper cool y me va a ir bien. No, hermano, no. Si alguien te predicó ese evangelio, te mintió. El evangelio no es una cosa fácil. De hecho, el evangelio para cualquier hombre es imposible. Y si no es por la mano de Dios, ustedes y yo no permanecemos. No permanecemos. Ahora, no obstante, toda la penalidad que pasan, la preocupación de ellos es la iglesia del Señor. Si usted es un siervo que está preocupado por usted mismo, usted no es un siervo de Dios. Porque el verdadero siervo de Dios está preocupado por la iglesia. Está preocupado por los demás. Si usted es un siervo y está sentado en las bancas, mírese y pregúntese, ¿de qué está preocupado usted? ¿Qué le preocupa? ¿La iglesia? ¿O usted está preocupado por usted? ¿Busca a Dios por usted? ¿Sirve a Dios por usted? ¿Lo que hace lo hace por usted o lo hace por Dios? Y a través de Dios lo hace por la iglesia. Es importante pensar en eso. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos en Derbe, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, quiero que escuche esto, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cuando yo recién empecé el ministerio, me desesperaba por decirle a las personas, no, no sé lo que ha pasado, es muy raro que usted esté sufriendo. Pero a medida que fui imbuyéndome de la palabra y conociendo la palabra, me di cuenta, oye, esto es re normal. Y no es que usted tiene que sufrir para salvarse. Usted sufre porque está salvo. Y su Señor se lo dijo, porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Se acuerdan? Y ahí Él dio el antídoto para cualquier aflicción en esta tierra. Pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Entonces la solución ante los conflictos de este tiempo en esta tierra está en Cristo. Toda nuestra solución está en Él. Entonces debemos correr a Él, debemos buscarlo a Él, debemos confiar en Él, debemos predicarlo a Él y debemos vivirlo a Él. De eso se trata nuestra vida. Entonces ellos, mire lo que hicieron, por donde los persiguieron, volvieron. Y volvieron
Oye, si a mí me apedrean, no sé si volvería, ¿verdad? Pero como ellos aman la iglesia, como ellos aman la obra de Cristo, vuelven. Pastor, ¿cómo aguanta esta gente? Me dicen algunas veces a mí. Y la verdad es que no los aguanto. Los amo. Los amo. Y estoy dispuesto a, por causa de mi Señor. Y no lo digo por, oye, porque vean, ay, qué bueno que es el pastor. No, hay ocasiones en que tengo ganas de matar a algunos, sí, con toda seguridad. A veces tengo ganas de apretarle el cuello a alguien. Tengo ese deseo. Pero bendito sea Dios que puso en nosotros su Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Y entonces en medio de mi bronca y en medio de mi ganas de apretarle el cuello, está el Espíritu Santo diciéndome, no, tenés que amarlo. Y yo digo, ya lo sé que tengo que amarlo, pero es que tengo rabia ahorita. Sí, pero tenés que aplacar tu ira. Sí, pero es que cuesta. Lo sé, yo te ayudo. Yo ayúdame, Señor. Y sabes que hablo mal para vos, y sabes que se sienta y come con vos y te da palo, y espera que salgas para hablar mal de vos, y sabes que dice mentiras de vos, y cuando te encontrás con esa persona, en lugar de odiarlo, te da pena y lo amás, y sabes que Dios va a hacer su obra en él. Ese es el punto. ¿Qué les dice a ustedes que en esta vuelta de Pablo y de Bernabé, muchos de los que los apedrearon, no les pidieron perdón y les dijeron, nosotros no entendíamos, pero ahora que ustedes se fueron, estos hermanos de aquí que ustedes les enseñaron, nos han enseñado a nosotros y ahora estamos aquí? Nosotros aquí tenemos la historia de una hermana que vivía al ladito de una iglesia y esta hermana era bailarina, fiesterita, y un día de eso se había tomado unos cuantos vinachos y escuchó la bulla ahí al ladito de su casa y fue a pelearse con el pastor. Y se lo topó así en la salida y le tiró para su manazo al pastor. Y después el Señor la toma, ella se convierte y se topa cara a cara con el pastor y le pide perdón. Debe haber sido bochornoso para el pastor que le den un golpe, pero no se imagina, y yo sí, lo glorioso que ha debido ser cuando la hermana le dijo, perdóneme, pastor. Porque uno sabe que Dios obró en ese corazón. Y no hay cosa más maravillosa que cuando uno ve que el poder de Dios obra en el corazón de alguien. No hay cosa más maravillosa que eso. No hay cosa más maravillosa que eso. Entonces, ellos se volvieron ciudad por ciudad. Voy a poner aquí. A pesar de las penalidades, la preocupación de los siervos es afirmar y confirmar la obra de Cristo en medio de su pueblo. Ellos no están preocupados por ellos, ellos están preocupados por la congregación, la iglesia. Esto es versículo 21 hasta el 24. Veamos cosas aquí. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Chicos, estamos vivos y el Señor nos sigue usando, y también hay iglesia en otro lado. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Entonces, permanezcan en la fe. Van a pasar por tiempos de prueba. Mire, ellos no vinieron a decirle, tu mejor vida ahora. He aquí que veo cielos abiertos y cayendo dinero a tu bolsillo. No dicen eso. Mire el mensaje que les dan. Dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Voy a poner aquí. Exhortación a permanecer en la fe. Luego, advirtiéndole que en el reino de los cielos
pasamos tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y además de eso, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Voy a poner aquí. Organizaron la iglesia constituyendo ancianos. Fíjese, mientras ellos están siendo perseguidos y están predicando por acá, el Espíritu está obrando acá y está levantando personas. No vaya a pensar que este viaje fue de 3 días y hoy en 3 días se armó la iglesia. No, o sea, eran tiempos largos. Estos viajes misioneros no eran viajes misioneros como hoy día que uno dice, bueno, me voy a ir a Montero y en 40 minutos está en Montero. No, era a pie, era caminando, eran caminos largos. No era una cosa simple. Entonces, pero mientras ellos están caminando y sufriendo y pasando penalidades aquí, el Espíritu Santo está obrando aquí en los otros y se están levantando ancianos y están apareciendo otros siervos. ¿Qué puede haber más maravilloso que eso? Ver que la iglesia va creciendo y que siervos van apareciendo. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, rueguen al Señor de la mies para que mande obreros? Pasando luego por Pisidia, del versículo 24, dice, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Como punto 3, y con esto acabamos. Sí, mi amada. Porque eran los dioses que ellos conocían, pues. Eran los dioses que ellos conocían. Entonces, claro, al ver el milagro y ellos adoradores de esos dioses, obviamente que dijeron, estos son, bajaron, descendieron. Oye, mira, qué maravilla. Una cosa que quería, respondiendo a su pregunta también, dice, según la mitología, los dioses Júpiter y Mercurio habían visitado a Listra con apariencia humana para pedir comida y alojamiento. Ningún habitante los acogió, excepto un campesino llamado Filemón y su esposa Baucis. Los dioses ejecutaron venganza con un diluvio en el cual se ahogaron todos los habitantes. Entonces convirtieron la humilde cabaña de Filemón y Baucis en un templo en el cual debían servir como sacerdotes. Por temor a cometer el mismo error de sus antepasados, el pueblo de Listra creyó que Bernabé era Júpiter y que Pablo era Mercurio. Había esta tradición entre ellos, entonces dijeron, oye, para que no nos destruya. Si usted se da cuenta, era paganismo, ¿no? Voy a hacer esto para que el Dios no me haga esto o para que me dé esto. Voy a pagar para que Dios sea mi Dios. Que esa es la actitud del paganismo siempre. Pero cuando usted predica el Evangelio de la Gracia y que usted no tiene que pagar nada, la gente se siente hasta incómoda. Se siente hasta incómoda. Pero mire usted lo que pasaba. Ellos creían que si no los adoramos, estos nos van a inundar otra vez la ciudad. Era eso. Entonces regresan y rinden cuentas. Yo no le rindo cuentas a nadie. Ah, qué pena tengo. Porque todo siervo de Dios debe tener a quien rendir cuentas. Y debe estar presto a que le pidan cuentas. Yo, gracias al Señor, tengo al pastor Elías, tengo algunos hermanos de aquí que me piden cuentas, tengo un Osvaldo que se acerca de vez en cuando y me dice, pastor, ¿cómo anda? Y yo sé de lo que me está preguntando. Me está preguntando, pastor, ¿no tiene problemas de pornografía o de algún problema sexual? Pastor, ¿no está con ese tipo de problemas? Cuénteme. Eso es lo que me está diciendo. De vez en cuando me llama el pastor Pablo James y me dice, hermano, ¿cómo estás?
Y ese cómo estás no es para que yo le diga bien, no. Es para que le cuente, oye, tengo este problema, estoy viviendo esto. Para que yo rinda cuenta. Entonces, es necesario tener a quien rendir cuentas. Versículo 24 hasta el 28. Una cosa que me gusta de ellos es que ellos no esperan que los llamen para rendir cuentas. Dice, de allí navegaron a Antioquía, han vuelto al lugar desde donde los mandaron, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ellos buscaron a la iglesia. No, yo no dije nada porque a mí no me preguntaron. No, ellos buscaron a la iglesia. Oye, pero si son Pablo y Bernabé. Sí, son Pablo y Bernabé. Hombres comunes y corrientes, usados de una manera especial por el Espíritu Santo, pero que necesitan rendir cuenta. Ellos buscaron a la iglesia, les relataron lo que habían vivido y se quedaron. No, se lo voy a poner en un tercer. Se quedaron con ellos por mucho tiempo. En un viaje misionero o en un viaje que uno hace, que el Señor lo envía a realizar algún trabajo para Él, uno tiene vivencias y son vivencias bonitas, pero uno se nutre con su pueblo, uno se nutre en la congregación, donde uno conoce a sus hermanos, uno sabe quiénes son los habladores, quiénes son los chismosos, uno sabe quiénes son los peleones, uno sabe quiénes son los que se autocomiseran, uno sabe quiénes son los estrellas fugaz. ¿Sabe cuáles son los estrellas fugaz? Están por un tiempo y se van. Y después vienen, están un tiempo y se van. Yo siempre digo, parece que vinieran a buscar razones para irse. Pero es así como obra el Señor. Y un día de repente vienen y ya no se van. Y uno dice, gracias Señor, hiciste tu obra. Hiciste tu obra. Trabajaste en el corazón de esta persona. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Amén. 3 cosas aprendimos hoy entonces. Cuando el Espíritu está haciendo la obra, hay penalidades, hay persecuciones, hay sufrimientos. No obstante las penalidades, la preocupación de todo siervo es afirmar y confirmar la obra de Cristo en medio de su pueblo. Nos importa mucho la iglesia. Si usted tiene corazón de siervo, a usted le importa la iglesia. Si usted tiene corazón de egipcio, usted anda buscando cómo destruir la iglesia. Pero si usted tiene corazón de israelita, estoy hablando en sentido figurado, entonces usted se preocupa y ama a la iglesia. Pero una tercera cosa es que no importa qué tanto Dios nos use, nosotros siempre rendiremos cuenta a alguien. Eso es importante. A alguien visible en esta tierra, a alguien tangible. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? Sí, mi amado. En ese tiempo ya la iglesia había aceptado que la salvación venía para todo el mundo. Sí, ya había aceptado. Ahora, usted dice que el siervo es no solamente ir a predicar y a fundar congregaciones o iglesias, Sí. sino que tenía que ver y confirmar, o sea, que no se desviaran de la doctrina que habían dejado. Amén. Porque así era. Amén. Precisamente era eso. Pero además de eso, era consolarlos y animarlos, porque en medio de la obra se sufren penalidades. Todos siervos sufren. Entonces, un siervo que se encuentra con otro, cuando yo me encuentro con otro pastor, por ejemplo, yo le comento las dificultades que yo sufro. Obviamente no voy a hablar mal de mis hermanos, no voy a decir los de mi iglesia son así, pero voy a decir, yo paso por estas cosas, o le pregunto, ¿cómo estás? Y ahí ellos dicen, bueno, estoy triste, estoy sufriendo. Y entonces uno hace empatía con ellos y los anima y le dice, oye, la obra es así, el camino es así. Sí. La primera pregunta fue, pastor, entonces ya la iglesia de Jerusalén había aceptado que
que el evangelio también era para los gentiles, sí, no solamente lo había aceptado, sino que ya había empezado a trabajar en ello y por eso mandó a Pablo y a Bernabé. Ajá. Amén. La segunda pregunta es, o sea que ellos volvieron y el propósito era confirmar a la iglesia, correcto, era exhortarles, era animarlos, era ver que estén en la sana doctrina. Dice, amén, sí. Correcto. Ajá. No, usted no. Correcto. Exactamente. Amén. Correcto. En realidad, escuchen. ¿Quién levanta siervos? Dice ahí, y constituyeron ancianos, dice, ¿no ve? En realidad quien levanta, hermanos amados, no es el hombre, no es que ellos levantaron a los ancianos, los levantó el Espíritu Santo. Mire, en medio de un grupo, supóngase, si yo me voy a predicar mañana, no sé, pues a ver, al Beni, y predico, y se junta un grupo de personas, no me puedo quedar allá porque yo tengo la responsabilidad de la iglesia aquí, pero por causa de esa predicación se ha juntado un grupo de 10 personas o 15. Entonces, aunque yo me voy a venir, el Espíritu Santo va a seguir obrando en ellos. Y le aseguro que cuando yo vuelva, ya habrá alguien que el Espíritu Santo esté usando para de alguna manera pastorearlos. Entonces lo que ellos hicieron fue volver y constituir. ¿Cómo constituyeron? Fíjese, dice, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En realidad, si somos honestos, el hombre nunca tiene la seguridad de que, oye, estoy haciendo bien en imponer las manos a esta persona. Por eso Pablo le decía a Timoteo, no impongas las manos a la ligera. Le estaba diciendo, no separes personas a la ligera, hay que observar bien, hay que mirar bien. En estos casos, ellos estaban un tiempo no muy largo, entonces tenían que observar, pero la mejor manera es cuando no entiendo algo o cuando necesito saber algo, debo ayunar y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago? Espíritu Santo, ayúdame, necesito oír tu voz ahora de una manera especial. Entonces, ayunaron, pero no solo eso, oraron por ellos encomendándolos al Señor. O sea, la actitud que ellos tuvieron fue bien bíblica, bien guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Lo mismo que le llamó la atención a usted me llamó la atención a mí. No siempre un siervo es siervo porque le impusieron las manos. Y si fuera tan importante lo mencionaría aquí. Entonces, digamos, un grupo de personas o de iglesias ya están en la iglesia, puede, en todo caso, el Espíritu Santo viene y separa a uno, pero el siervo lo tiene que confirmar, ¿no? En algún momento viene un siervo y confirma, correcto. ¿Verdad? Y tiene Sí, que rendir cuentas a ese siervo. exactamente. Así es. Exactamente. Primero rendimos cuentas a Dios, pero también rendimos cuentas a aquel siervo a quien Dios utilizó para separarnos. ¿Por qué yo rindo cuentas al pastor Elías, por ejemplo? Porque cuando nosotros comenzamos como iglesia y no teníamos pastor y no queríamos ser pastor porque habíamos tres, miren, de todo el grupo habíamos tres que los hermanos nos habían empujado de alguna manera y por inercia tuvimos que tomar el control de la iglesia. Entonces orábamos para que Dios mande un pastor, pues, ¿no? Y los hermanos oraban para que nosotros seamos los pastores. Y ninguno de los tres queríamos, así que hicimos una camarilla de no quiero ser pastor. Y los tres nos juntábamos y orábamos, Señor, manda un pastor, manda un pastor. Respuesta a esas oraciones, apareció el pastor Elías. Y entonces el pastor Elías no separó a nadie. Él nos empezó a pastorear y a conocer la iglesia. Me imagino que eso es lo que hizo Pablo también. Entonces empezó a pastorearnos y luego se vio interrumpido la obra del pastor Elías y el pastor Elías tuvo que volver a Brasil. Pero en el transcurso del tiempo el pastor Elías ya miraba, observaba y mandaba mensajes y decía, yo creo que ya pastor usted tiene, yo creo hermano que usted ya tiene que empezar a pensar en que tiene que dirigir la iglesia. Iba preparando mi corazón así, de ese modo, aunque yo me resistía. Y cuando finalmente Dios habla y tres personas que no me conocían
vienen y dicen, este es el pastor de la iglesia, etcétera, etcétera, y yo lo asimilo, yo lo asumo. El pastor Elías me dijo, pastor, hermano, quiero que me acompañe a Brasil. Y me llevó allá a la convención a la que él pertenece e hizo que los hermanos, todos los pastores de allá, oren por mí y me impongan las manos. Es una buena actitud, es algo bueno. Nosotros también hicimos eso este año en el aniversario. Impusimos las manos a los siervos. Aunque muchas veces nos podemos equivocar, debemos preguntarle al Espíritu Santo lo que estamos haciendo y confiar en Él. Fíjese que ellos no dicen, los establecieron, no, dice, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ese es el modo. Ese es el modo. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendito sea tu nombre. Gracias por todo lo que has hecho, haces y harás por nosotros. Señor, queremos pedirte en esta mañana que tú te glorifiques en nuestras vidas. Y queremos suplicarte, Padre, que así como Pablo y Bernabé no se infatuaron, no permitas que nadie de los siervos de aquí esté infatuado. Señor, que la actitud nuestra sea de humildad delante de un Dios vivo, entendiendo y sabiendo que la obra es de ti, por ti y para ti. Señor, que tengamos actitud de rendir cuentas a las demás personas, que estemos preocupados por la iglesia y que prediquemos con denuedo, confiando en ti, apoyándonos en ti y que procuremos cada día ser llenos de tu Santo Espíritu. Señor, quiero suplicarte por Annalise Vargas, por Olga Cabral, por Sarita Hidalgo, por Silvana Alberti, Señor, por el hermano Elpidio Amancio, por Chicho Jofré y su esposa y su familia, por Ezequielito Mardesich, por Nancy Justiniano, por la familia Vargas, por Renato Vega y Cintia Saúd, por Mauricio Mendoza, por la familia Esquivel Rueda, por Glenny Encinas, por la familia Villarroel Tomás, por María Esther Mendoza, por la familia Menacho, Andrés y Lucía Aparecida Menacho. Señor, pon en ellos el deseo de congregarse. Clamo por Mabel Rivas, por Teresa Martínez Torres, por Dayana Algarañaz, por Martín Onarri, por la familia Caballero Espinosa. Clamo, Señor, por Fabricio y Evelyn Ortiz. Clamo por la familia Torrico Mogro. Clamo, Señor, por la familia Soleto Barba, por la familia Suárez Parada. Señor, clamo por la familia Flores Barba, por la familia Rosales Arroyo. Y, Señor, quiero pedirte por Carolina Áñez y por Juan Montaño. Señor, quiero suplicarte que tú tengas misericordia de Bolivia, Señor, y esta perversión que están planificando de meter el movimiento feminista de izquierda, Señor, no surta efecto en nuestro país. Así como todos los otros medios de división que han intentado en contra de nuestro país no funcionaron. Yo clamo, Señor, para que tú no permitas que esto suceda y que no haya esa división perversa del hombre y la mujer que lo único que hace es atentar con la familia. Señor, que las mujeres puedan comprender la importancia de ellas, la importancia de su llamado y que los hombres puedan comprender la importancia de a qué Dios les ha mandado. Y, Señor, que tú guardes a nuestro país de este azote. Señor, en otros países han habido tantos problemas por causa de estos movimientos. Y, Señor, ten misericordia de Bolivia y que no suceda y que no prospere, Señor, en nuestro país este movimiento. Señor, te doy gracias una vez más. Te pido que bendigas a nuestros gobernantes, que les des sabiduría de la tuya, Señor. Padre, te pido que bendigas a cuanta persona está caída en pecado y les permitas la gracia de creer y ser salvos. Señor, bendice este país y glorifícate en medio de tu pueblo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.